que está compuesto por 31 versículos. ¿Ok? Entonces, Génesis, capítulo número 1, y lo vamos a leer completo esta mañana. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, entregándole a Él este tiempo, esta enseñanza, para que quede en nosotros, para que verdaderamente afecte nuestras vidas y nos dé la idea clara y precisa, bíblica, de lo que Él nos quiere enseñar hoy. Vamos a inclinar el rostro y oremos todos con reverencia. Señor, Dios Todopoderoso, hoy domingo en la mañana, en tu día, Señor, con mucho gozo venimos hasta aquí para reunirnos con nuestros hermanos en tu nombre, Señor Jesucristo, y rendirte adoración. Perdónanos, Señor, si vinimos con una idea equivocada acerca de ti y del culto a ti. Perdónanos, Señor, si menospreciamos tu día y llegamos tarde. Perdónanos, Señor, si nuestro centro y nuestra razón de ser no eres tú. Rogamos, Señor, por tu perdón. Rogamos por más gracia en Cristo Jesús. Y rogamos para que nos lleves a ser personas santas, limpias delante de tus ojos, que te amemos, Señor, más que a nuestra propia vida. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer todos juntos Génesis capítulo 1. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día, el día quinto. Luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver en la palabra de Dios, aprender de la Biblia, lo que tenemos aquí como título al frente. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Léanlo todos, por favor. Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Amén. Y antes de empezar, yo les quiero presentar a dos científicos muy conocidos, muy reconocidos también en la historia de la humanidad, que ambos están muertos ya y se han hecho famosos por dos teorías. Entonces, les presento primero a Jorge Lemaitre, diríamos en español, o Georges Lemaitre, francés. Como ustedes ven, en su cuello, si alcanzan a notar, era un monseñor. Nació, católico por supuesto, nació el 17 de julio de 1894, murió el 20 de junio de 1966. Fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Fue el primer académico conocido por proponer la teoría de la expansión del universo. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang, del origen del universo, a la que llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. La teoría del Big Bang, ¿qué es? Es una teoría que dice que el universo nació hace aproximadamente 14.000 millones de años de un único punto que estaba contenido en el espacio y que a partir de ahí el universo se creó y continúa expandiéndose continuamente. Este señor fue el primer científico que planteó la teoría del Big Bang, que es la teoría que sustenta o cree casi todo el mundo acerca de cómo se creó el universo. Ahora les presento el siguiente científico, número 2. De él sí han escuchado muchísimo más. Su nombre es Charles Darwin. Era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. Era la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies compartiendo un ancestro en común. La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. La teoría científica de Darwin explica que los primeros antepasados del ser humano fueron unos primates o unos monos, muy parecidos al chimpancé moderno. Más tarde apareció el hombre de Neandertal, hace aproximadamente 130.000 años, según él, y posteriormente el Homo sapiens, y después el que es conocido en la ciencia como el hombre Cro-Magnon. Y quería que ustedes supieran quiénes fueron estos dos científicos, las dos teorías que ellos propusieron, la del Big Bang y la teoría
de la evolución, porque las dos teorías fueron un esfuerzo casi sobrehumano de ambos, que buscaban una sola cosa: tratar de explicar científicamente cuál es el origen del universo y cuál es el origen del ser humano. También quiero aclararles, y esto es supremamente importante, hermanos, que las dos teorías que ellos propusieron se siguen llamando teorías porque son solamente eso, teorías. ¿A qué nos referimos? A que ninguna de estas dos ha podido ser probada científicamente. ¿Ustedes sabían eso? Por eso se le llama la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución, porque no se han comprobado científicamente. Y es importante tenerlo en cuenta porque en la actualidad, y ya hace muchos años atrás, desde que estos hombres publicaron sus descubrimientos y sus teorías, el ser humano, o digamos que la gente del mundo en general, asumió eso como la verdad. Y usted va al colegio y va a la universidad y todo se hace basado en esas teorías, que repito, no se han podido comprobar científicamente. Nosotros, por otro lado, tenemos la palabra de Dios y lo que ella afirma acerca de la creación de todo cuanto existe. La Biblia es clara, puntual y muy específica acerca de la creación. Ella no da lugar a ninguna teoría científica que, aunque sea respetable, no se apega a la verdad. Por tanto, esta mañana yo les propongo, hermanos, que veamos en la Biblia 3 enseñanzas fundamentales, las 3 relacionadas con la creación y la sustentación del universo. Y vamos a ver el título número 1. ¿Y qué dice allí que es? Dios es el creador del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El domingo pasado con nuestro hermano el diácono Edgar aprendimos que Dios es eterno. ¿Lo recuerdan? Esto significa que Dios no tiene un principio y no tiene un final. Dios no está sujeto al tiempo porque Dios creó el tiempo. Amén. Y este versículo nos lo señala de una manera indirecta, pero puntual. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, ¿qué está presuponiendo este versículo? Que Dios ya existía, o bueno, que Dios ya era antes de la creación de todas las cosas, visibles o invisibles. Él ya estaba presente. La Biblia de ninguna manera trata de decir cuál es el principio de Dios o enseñarlo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio. Pero en el principio de la creación, de todo lo que vemos que existe, allí estaba Dios. Y dice claramente Génesis 1:1 que es Dios quien de su propio poder, quien de su propia voluntad decidió e hizo todo cuanto existe. Él lo creó. ¿Qué hizo Dios con todo el universo, con todo lo que existe? Él es quien lo creó. El versículo dice, en el principio. ¿Será el principio de Dios o será el principio de la creación? Claro que el principio de la creación. Antes de que todo fuera creado, Dios estaba presente, no solo como espectador, sino como el que creó activamente los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, yo quiero hablar un poquito acerca del verbo crear que aparece allí. Cuando dice creó, pues es el verbo crear conjugado en pasado, ¿no? Aquí lo tengo en hebreo. Aquí es como se traduce o se trata de traducir al español de nuestros días. Si ven la tilde como bará, y en hebreo se escribe, como ustedes ven, a la derecha. Pero más que ustedes sepan cómo se escribe o cómo se pronuncia, yo quiero anotar que ese verbo significa o se utiliza para describir en la Biblia un acto de creación en el cual Dios es el agente principal, o sea, el creador. Cuando se utiliza ese verbo allí en la Biblia, está diciendo que solamente se refiere a creación hecha,
pero por Dios, no por un ser humano, no por ningún otro ser. Creación hecha directamente por Dios. Ahora hay otras dos cosas que son importantes para ver allí. La primera, ese verbo también quiere decir creación, pero creación de lo que no existía, de la nada. Es interesante cuando usted lo compara con la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque la teoría del Big Bang dice que estaban los átomos ya, cuando ellos colisionan, ellos explotan. Y de ahí se da origen al universo y a la vida. Y entonces podríamos ir a preguntarle a esos científicos, oye, ¿y quién creó esos átomos que estuvieron allí presentes? No sabemos. Bueno. Dios creó todo el universo, pero lo creó de la nada. ¿De dónde? De la nada. De lo que no existía. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo otro característico que vemos acá? Es que Dios todo lo creó con su palabra. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Se acuerdan? Lo leímos todo completo. La Biblia menciona repetidamente, y dijo Dios. Y dijo Dios. O sea, Él era dando la orden por medio de su palabra. Y entonces las cosas empezaban a existir de la nada. Ese es el poder creativo de nuestro gran y todopoderoso Dios. No un Dios limitado, no un Dios sujeto a la conveniencia de las personas, no un Dios que está a la servidumbre del ser humano, no, un Dios todopoderoso que cuando quiso y determinó, con su poder, con su palabra, de la nada creó todo lo que existe, tan vasto, tan hermoso y tan perfecto como lo que es. Primero Dios creó los cielos y la tierra, luego la luz, la tarde y la mañana, los cielos, la tierra, los mares, la hierba, las semillas, los árboles, el sol, la luna, los seres vivientes, tanto acuáticos como terrestres. Todo esto descrito detalladamente hasta el versículo 26 de Génesis 1. Pero entonces pasamos a nuestro segundo punto del día de hoy, donde Dios creó al hombre. Dios es el creador del ser humano. Génesis 2:7, ¿quién lo puede leer para nosotros, por favor? Pueden tener ahí cerquita, solo pasar la página. Carlos David, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, contrario a lo que afirma la teoría de evolución de Darwin, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. A la mujer, más adelante, en Génesis 2:21 al 22, dice la Biblia que Dios la creó tomándola de la costilla de Adán. Y lo leo para ustedes. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y sigamos leyendo al 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, soplando aliento de vida sobre él, y a la mujer Dios la creó tomándola de la costilla de Adán. Ahora quiero que veamos otros puntos importantes acerca de la creación del hombre por parte de Dios. Primero, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A diferencia del resto de la creación y de los demás seres vivientes que Dios hizo, nosotros vemos que el ser humano no es como ellos, es superior. Él está puesto por Dios para ser administrador sobre ellos, de todo cuanto existe. Y siendo el ser humano el encargado de Dios o por Dios para sojuzgar la tierra, nosotros vemos que Dios pone en el hombre características o cualidades que son semejantes a las suyas propias. Ahora podemos decir, por ejemplo, dentro de estas cualidades, ¿serán cualidades físicas?
No. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, es espíritu. Y nosotros los seres humanos estamos hechos también, entre otras cosas, de carne y huesos, ¿no? Músculos, sangre, bastante agua, algunos más grasa que otros, pero tenemos un cuerpo físico. No obstante, tenemos atributos morales que son hechos a imagen de Dios. Uno de estos importantes es el atributo de la voluntad, de la capacidad de analizar, pensar y tomar decisiones. Los animales actúan por instinto. ¿Ustedes han visto eso? ¿Usted ha visto qué pasa si usted pone a un animal indefenso, ojalá bien carnudito, al frente de un león? El león se pone a discutir, hacen una mesa de paz, dicen, ven, no, dialoguemos. Él no dialoga. La víctima sabe que es la víctima y que hay que correr, y el león sabe que tiene hambre y que tiene comida al frente, así que va y se la come. Es puro instinto, natural, así los hizo Dios. Los seres humanos no, aunque pareciera que algunos sí. Pero somos diferentes, tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones, tenemos voluntad. Una voluntad que después de la caída de Adán y Eva, valga la pena decir, se quedó limitada o esclavizada al pecado, pero voluntad. Entonces nosotros somos hechos a imagen de Dios, nosotros tenemos esa capacidad de amar. ¿Se han dado cuenta de eso? Dice, ay no, pero es que usted viera el perro que yo tengo en mi casa. Mi perro solo le falta hablar, él es tan lindo, él me expresa tanto amor. No, es un instinto. Si tú le das su comida, si tú le das su techo, y si tú lo tratas bien, escucha esa última, el perro está ahí. Pero hay perros que los tratan mal y se van contra sus amos y los despedazan. Y ha pasado muchas veces tristemente en nuestro país. Pero amor, del tipo de amor que nosotros los seres humanos podemos expresar y experimentar por otra persona o por otras personas, incluso el amor hacia Dios, es algo característico y único de los seres humanos. No podemos ahondar mucho más, pero quiero decir que nosotros fuimos hechos diferentes de todo el resto de la creación. Dios nos ha dado un grado de honra que nosotros tenemos también que respetar. Otro punto que yo quiero nombrar aquí dentro de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios es que Dios creó al ser humano, sí, amén, es lo que enseña su palabra, pero no los creó de cualquier forma, sino que los hizo varón y hembra, hombre y mujer. ¿Y por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué creen ustedes que en nuestros días, en nuestra cultura, en nuestra Colombia, en el mundo en el que estamos, es importante resaltar esto de que Dios los creó hombre y mujer? Bueno, como ustedes saben, existen muchísimas corrientes y filosofías pecaminosas todas, que han cogido fuerza a través de los años y las últimas décadas, donde se habla mucho del homosexualismo, del lesbianismo. En nuestro país hay incluso un movimiento muy organizado que tiene como título las iniciales LGBTI, donde hay todo tipo de distorsión y pecado sexual a flor de piel, y donde las personas salen a protestar en sus desfiles de orgullo gay y tienen letreros que ellos levantan con mucho orgullo, que dicen, yo así nací, yo no fui hecho así. Donde dice que vale todo lo que usted quiera, se vale todo, no importa. Que si un hombre quiere estar con un hombre no hay problema. Y tenemos aberraciones todavía peores en países, algunos de ellos europeos, donde los seres humanos ya legalmente se pueden casar con animales. Y vemos todo tipo de desviación, de inmundicia, de pecado. Todo distorsionando el modelo original que Dios nos dejó tan claramente descrito en la Biblia. Varón y hembra, sexos opuestos, diferentes, masculino y femenino, opuestos, distintos y a la vez complementarios. Se complementan perfectamente, incluso en lo físico, porque así lo determinó Dios.
El hecho de que haya gente en nuestra época atentando contra el modelo de Dios solo nos dice una cosa, o solo nos muestra una cosa, es qué tan bajo ha caído el ser humano. Qué tan sumido en la profundidad de sus pecados y de sus maldades, de sus iniquidades, está el corazón del hombre. Que no respeta ni quiere obedecer el modelo divino. Vamos a pasar ya al tercer punto, el último punto de nuestra enseñanza de hoy, donde vemos lo que dice aquí, que Dios sustenta su creación. Y para esto quiero, hermanos, que me acompañen a Hebreos, capítulo número 1. ¿Lo hemos leído otras veces? Claro que sí, pero no tiene nada de malo volverlo a leer y aprender de él. Hebreos, ya allá en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 2 y 3. Si lo tiene, por favor, dice amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos versículos yo quiero que usted por favor note que la Biblia nos dice que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la imagen misma de Dios. Es Él a través de quien se creó el universo y es aquel que lo sustenta, y dice allí claramente, con la palabra de su poder. Anteriormente se ha dicho aquí desde ese púlpito en varias ocasiones que Dios no solo creó todo y le dio la espalda y se fue a hacer otra cosa. Dejó su creación a ver qué hacía su creación. No, Dios participa activamente en la historia y en los hechos que se llevan a cabo en la historia de su creación. Pero no solo eso, sino que Dios es quien sustenta la creación. Dios es el que no permite que el planeta Tierra se salga de su órbita. Dios es quien le da vida a los animales y a los seres humanos también. Es Dios quien creó el agua y la provee para saciar nuestra sed. Es Dios quien puso el sol y permite que sus rayos lleguen en la medida perfecta y exacta para que el planeta no se queme, pero tampoco se congele. Es Dios quien sostiene toda la vida y por lo tanto es Él quien gobierna sobre todos. Hemos dicho que Dios es Rey, dueño y Señor de toda la creación, y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Ahora quiero que me acompañen un poquito más hacia su izquierda a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Son apenas algunas pocas hojas atrás. Colosenses 1, 15 y 16. ¿Cómo dice allí? A ver, Andrés, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Quiero que por favor sigan la lectura solo en el versículo 17. Y dice, y Él, hablando del Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas. ¿Y qué? Todas las cosas en Él subsisten. O sea que todas las cosas, todas las personas, sea visible o invisible, tenga vida o sea inerte, absolutamente todo subsiste en Cristo Jesús. O sea, depende de Él para existir. Si el Señor nuestro Dios determinara que una cosa, una persona, un animal, cualquier cosa que se venga a su mente de la creación, sea visible o invisible, dejara de existir, simplemente así sería.
Dios es quien permite que nosotros caminemos, que podamos trabajar, que podamos respirar, que nuestro corazón lata, sin ni siquiera pedirnos que le demos la orden desde el cerebro. Dios es el que sostiene a su creación, tal como ella es y tal como ella funciona. Dios no se ha olvidado ni por un momento de nada ni de nadie. Cada detalle, cada suceso en la historia de quien sea, Dios ha estado allí. Dios lo conoce, Dios lo sabe, y como ustedes ya entienden, es Dios incluso quien lo permite, es Dios quien lo autoriza, es Dios quien guía los sucesos para que las cosas pasen según su voluntad. Pero Dios está al frente, Él está sustentando todo, sea visible o invisible. Ahora, ya para terminar, yo quiero que veamos 3 aplicaciones de esta verdad bíblica que hemos visto hoy. 3 aplicaciones muy importantes. Entonces, la número 1 la tenemos allá. Admiremos, escuche bien, admiremos a nuestro todopoderoso Creador, quien no solo creó nuestro planeta, sino todo el universo y lo que en él hay. Yo quiero que cada uno de nosotros se tome un momento para asombrarse en nuestro Creador. Quiero que usted se siente un momento y usted medite quién es su Dios. Decían en algunas iglesias anteriormente, ¿no? ¿Tu Dios es un Dios de bolsillo? ¿O tu Dios es el creador de todo lo que existe? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan poderoso es tu Salvador? Es importante que nosotros nos tomemos algunos momentos simplemente para mirar la creación de Dios. No sé si usted ha ido al mar o no, yo no he ido. Pero hay personas que dicen que van la primera vez y se paran frente a Él y se sienten pero insignificantes en el universo. Se asombran de la majestad de toda esa cantidad de agua que Dios creó. Y lo sobrecogedor que se vuelve ese momento, pues algunos dicen que les dan ganas hasta de llorar. ¿Quién ha salido fuera de la ciudad, fuera de todo este humo, y ha contemplado las estrellas y no se ha maravillado con ellas? Y es impresionante pensar que Dios las puso allí para que alumbraran en la noche, porque así lo quiso. Tan hermosas como son, tan diferentes como son. Algunas que, bueno, ya se sabe, ¿no? Nos llega su luz y eso es hace muchos años atrás que salió la luz de allá. Es impresionante. ¿Quién ha salido y se ha puesto a pensar qué tan grande es el sol comparado con la tierra? Y qué importante es para nuestra vida aquí. ¿Quién ha visto el nacimiento de un bebé y ha tomado un bebé así, recién nacido en sus manos y lo carga y lo mira y lo analiza? Y uno dice, esto es perfección de Dios. Esto es obra de Dios. Nadie puede hacer algo así. Y entonces, ¿cómo evitar remontarse y pensar más allá y decir, qué tan grande es mi Señor? ¿Qué tan grande es mi Padre? La segunda aplicación, que también es importante aquí hoy, es reconozcamos y respetemos el hecho de que Dios nos creó. Porque Dios no nos creó de cualquier manera, sino que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Nosotros debemos rechazar activamente las mentiras y las ideologías que abundan sobre el homosexualismo y toda perversión sexual que atenta contra el modelo de Dios. Nosotros tenemos que tener claro cuál es su modelo, cómo es que Él nos creó. Y que no es el cristiano, escuche bien, el que está mal por pensar que un matrimonio o una pareja debe estar conformada por un hombre y una mujer, por un varón y una hembra. El que está mal es el mundo. El que está torcido es el mundo.
Y Satanás moviéndolos e impulsándoles, dándoles más combustible para que crean mentiras. ¿Cómo es posible que haya iglesias en Estados Unidos y en otros lugares del mundo que admitan los matrimonios entre homosexuales? Y los aplauden. ¿Cómo es posible que se tergiverse el rol de hombre y mujer en el hogar y en la sociedad? Y nadie dice nada. Nosotros tenemos que respetar, no con violencia, sino con argumentos bíblicos, el modelo de Dios para el hombre y para la mujer. Y como tercera aplicación, estamos poniendo aquí, entendamos que todo cuanto existe sigue existiendo porque Dios es quien lo sustenta. Y hermanos, esa tiene muchas otras cosas que meditar. Creo que es importante que nosotros entendamos que no solo Dios sustenta la vida natural, sino en el caso de los cristianos, Dios sustenta la vida espiritual de cada uno de nosotros, sus hijos. Que nosotros estamos en Cristo y en Cristo somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. Que si algún día llega una mala noticia a nuestra vida, nosotros no tenemos por qué acongojarnos, sino ponernos de rodillas y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Aquí estoy yo para obedecerte. Tú tienes el control sobre todo. Tú sustentas todo. Tú organizas todo. Señor, alabado sea tu nombre. Y seguir para adelante. Si tenemos la certeza de que Dios creó todo como lo creó, y que Dios está en control de todo, y que Dios sustenta todo, entonces, mis hermanos, ¿a quién le debemos temer? ¿Al hombre, a una enfermedad, a quedarnos sin trabajo? ¿O a Dios? A Dios. Más aún cuando nosotros sabemos como creyentes que nuestro Dios no es un Dios malo, que no es un Dios pecaminoso, que no es un Dios que busca el mal de las personas, sino su bendición, su salvación, que mueran, que tomen su cruz y que sigan a Cristo y sean felices en Él. Nuestro Padre es bueno y no podemos olvidarlo. Dios está en control. Dios sustenta y organiza todo en su creación según su perfecta voluntad. Así que tenemos dos caminos, ¿no? El de la queja, amargura, que nada nos gusta, que todo está mal, que nada funciona como nosotros queremos, o confiar en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, sonreír, alabar y caminar conforme a sus mandamientos.